¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto. Ayer en la noche se registró la explosión de una caja bomba en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. El presidente López Obrador ya informó que la Fiscalía General de la República atrajo el caso y que investiga si fue un atentado terrorista o no. ¿Qué está ocurriendo en la entidad con la seguridad allá en el Bajío? Además, el fin de semana concluyó la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. México fue la sede. A este encuentro vinieron los presidentes, entre otros, de Venezuela y de Cuba, quienes se llevaron prácticamente la atención. Pero más allá de eso, ¿de qué sirvió este encuentro para México? Lo discutiremos en la mesa. Además, temas clave de la Asamblea General de Naciones Unidas, la UNGA, que se realiza ahora en Nueva York, será también debatido en la mesa, ya que por segundo año consecutivo se realizará de manera híbrida y algunos jefes de Estado estarán presentes en ese encuentro de la diplomacia multilateral en la ciudad de Nueva York. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Ayer a las 7 de la noche una caja bomba explotó y causó 2 muertes en un inmueble en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Todavía no se sabe qué o quiénes causaron el hecho, pero sí se sabe que el repartidor de la caja preguntó por el dueño del local afectado para hacerle la entrega personalmente. Este caso podría ser atraído por la Fiscalía General de la República, según informó el presidente López Obrador, debido al tipo de artefacto utilizado. El presidente dijo que recientemente los grupos delictivos de Guanajuato utilizan explosivos para atemorizar a la población civil. Hasta el momento, el gobernador de la entidad, Diego Sinue Rodríguez, no se ha pronunciado, pero la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet, informó que por el modo en que fue entregado el paquete, pudo estar dirigido a una persona en particular y no ser un ataque a la comunidad. Desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador ha señalado que Guanajuato se sale de lo normal y en enero de 2020 anunció 4 medidas para enfrentar la violencia generada por el enfrentamiento entre grupos criminales por el control del territorio y el robo de combustible. Pese a esto, la entidad Guanajuato sigue registrando una alta cifra de homicidios y de personas desaparecidas. En la última semana, en el estado ha habido entre 7 y 9 homicidios al día, según reportes oficiales. Primer tema para discutir esta noche y por ello saludo con gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Buen inicio de semana. Muy bien, bonito lunes. Muy buenas noches a todas y a todos. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Bien, querido Genaro, buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Hola, querido Genaro, muy bien, muy buenas noches a todas y todos. Yo regreso a la mesa, Ana Montaño, feminista y activista. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muy contenta de estar por acá. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. A ver, empiezo contigo, Alfredo, porque tú al estado de Guanajuato le has dado mucho seguimiento a varios temas, entre ellos la crisis de seguridad. ¿Cómo ves lo que ocurre ahora con este artefacto explosivo? Ya lo decía el presidente López Obrador, la Fiscalía podría traer este caso debido a que pues, fue una caja bomba, ¿no? Básicamente. ¿Qué está ocurriendo en Guanajuato? ¿Por qué la violencia no cesa? Y al contrario, como también ya se ha señalado, incluso varios informes, pues los datos indican en que parece estar descontrolada. Pues esto seguimos viéndolo y sigue pasando y es una escalada y son nuevos fondos lo que estamos viendo en Guanajuato porque nadie está haciendo absolutamente nada. Esa es la realidad. Yo quisiera equiparar lo que estamos viendo ahorita en un estado a lo que ha vivido este país, a lo que ha visto este país a raíz sobre todo de la guerra, de la mal llamada guerra contra las drogas, ¿no? Cuando empezó la guerra contra el huachicol, que es así es de este gobierno, esa paz que había mantenido el gobierno de Guanajuato, me atrevo a decirlo, para no entrar al negocio criminal que se estaba claramente desarrollando ahí, pues nos dice todo, porque las autoridades, ya lo he dicho muchas veces aquí, las autoridades encargadas de la justicia y de la procuración de justicia y de la seguridad llevan ahí ya muchísimos años, ¿no? Cuando el presidente López Obrador lo dice, ahí tiene muchísima. Hay una responsabilidad tremenda que no se entiende del gobernador Diego Sinue para haber mantenido a Carlos Amarripa como fiscal, el primer fiscal general del Estado, después de llevar prácticamente 9 años como procurador estatal, y a Alvar Cabeza de Vaca, que venía también de la administración anterior. Ambos funcionarios ya acumulan muchísimos años haciéndose mensos, perdón, pero esa es la verdad.
no atendieron en su momento el problema, les creció un cártel bajo su vigilancia, y llega Diego Sinué y ratifica a estas personas y se empiezan a sumar más agravios y más y más y más agravios. Prácticamente todo el sistema de derechos humanos del Estado está cooptado por funcionarios panistas, por funcionarios que le responden directamente a Diego Sinué. Hablo de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, que depende prácticamente de la Fiscalía, no hay Comisión de Derechos Humanos en el Estado. Hablo de la Comisión Local de Búsqueda. Hablo de un Estado que no voltea a ver a las víctimas que genera todos los días estos episodios que estamos viendo. Fueron 2 muertos a raíz de este explosivo y personas heridas. Ya lo decía la nota, están muriendo alrededor de 7 a 10 personas, 9 personas en Guanajuato diariamente. Y el debate, creo, no puede centrarse nada más en que si el delito de terrorismo o qué, ¿no? Hay delito de terrorismo en el Estado, por cierto, muy mal empleado. Yo conozco casos que me consta de personas que han sido detenidas y que llevan años procesadas por el famoso delito de terrorismo, por perturbar la paz pública y generar temor a la población, de gente que no tuvo absolutamente nada que ver en escenas que hemos visto, detenciones arbitrarias por doquier. Y hay una corresponsabilidad con la federación que emprendió esa guerra contra el huachicol, y pues de repente las víctimas son las que terminan pagando los costos de esto, sumado a esos pactos de impunidad que mantiene el hoy gobernador del Estado, y que tienen a cada vez más y más y más víctimas, integrándose a nuevos colectivos de víctimas y saliendo por todos lados. Es un desastre de situación y no veo yo cómo pueda terminar si no hay una sacudida con estos funcionarios y este gobierno que nada más no entiende que no entiende. Vi a Eder básicamente queriendo, creo que con ganas de hacer el contrapunto, más bien, y me imagino que es con respecto al tema de la corresponsabilidad por la guerra con el huachicol. ¿Cómo lo ves, Eder? Sí, entiendo el punto de Alfredo cuando compara lo que está pasando ahorita en este sexenio de Diego Sinué con lo que sucedió, sobre todo en la guerra de Calderón, en el sexenio de Calderón, porque sí tiene un origen muy similar y porque, por supuesto que hay que preguntarnos qué está pasando con los representantes populares del PAN que insisten en gobernar incendiando los territorios de gente que votó por ellos. Eso sí, en eso coincido plenamente con Alfredo. El presidente López Obrador jamás versó el combate al huachicol como una guerra. No hubo una sola masacre en el aras de erradicar el quebranto a las finanzas públicas por la vía del huachicol. Me parece que poner eso como si fuera el centro de la discusión de un estado fallido en Guanajuato es distraer de lo que está sucediendo. Por supuesto que los grupos del crimen organizado que ya existían antes, no porque las autoridades hicieran mensos, por complicidad, porque son ellos los que han actuado abiertamente favoreciendo a estos grupos de crimen organizado en un estado que históricamente no es violento y que poco a poco se ha ido degradando la cotidianidad de la vida pública en Guanajuato por esta asociación entre las autoridades del Estado y los grupos del crimen organizado, que en su momento sí destinaron una buena parte de su actividad delictiva al huachicol. Se erradica este delito, o se combate de manera efectiva este delito, y ahora resulta que es responsabilidad del Estado mexicano por combatir el delito que Guanajuato esté incendiado, ¿no? Y yo creo que ahorita, por ejemplo, deberíamos estar hablando de la forma tan soez que el gobierno del Estado de Guanajuato quiere privatizar un patrimonio intangible de la humanidad como son las momias de Guanajuato para que estuvieran como centro de atracción de un centro comercial. Eso es un escándalo y no hablamos de eso porque incendiaron el estado de Guanajuato, porque la población está en medio de una política de terrorismo de estado que lo único que está haciendo es controlar toda la vida pública. Y ahí, por supuesto que se necesitan acciones más concretas. Con esto termino. Claudia Sheinbaum acaba de presentar su informe de gobierno en donde contó cómo profesionalizó y cómo está incentivando una policía estatal eficaz, honesta, transparente, y está mostrando resultados concretos en la mayoría de los crímenes que atentan a la población, pero no solo ella, el gobernador de Guerrero también lo está haciendo. Sí es un tema político, pero no un tema político partidario. ¿Qué pasa con ese grupo en el poder que insiste en incendiar los estados que gobierna?
Lisa, ¿cómo lo ves? Menciona Eder el tema también de las momias. Digo, a mí me interesa mucho más hablar de los cadáveres que estamos viendo en el estado en este momento, porque evidentemente sí hay un problema ahí de inseguridad, reconocido por la Federación, también reconocido por el gobernador de la entidad, que lleva tiempo y no vemos mejorías. Sí, yo creo que nos tenemos que concentrar ahorita en este caso en particular porque es muy grave, porque estamos hablando ya de un cambio también pues en el modus operandi del crimen organizado y estamos hablando de una estrategia sobre todo de infundirle muchísimo miedo a la población y en eso sí tenía razón el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana cuando se refería al caso. No por decir que esto sea para minimizarlo, sino al contrario, para decir que tenemos que estar poniendo muchísima atención en cuáles son los despliegues del poder de crimen que en estos momentos pues están aterrorizando a la población no solo de Salamanca, sino de varios municipios de Guanajuato que no dejan de estar en los rankings de los municipios más violentos del país. Pero sí me gustaría, a pesar de que Lecona hizo una muy buena introducción, volverle a recordar a nuestra audiencia cuáles son los datos, ¿no? Guanajuato en este sexenio sí se ha convertido en el estado más violento del país por número absoluto de víctimas. Trae acumulado en lo que va del sexenio más de 6.500 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, ¿no? Que en comparación con pues otros momentos de la historia son máximos históricos para el propio Estado, a pesar de que justamente pues lo que decía Lecona es cierto, tiene una continuidad en las autoridades de seguridad y procuración de justicia que debería ser llamativa del propio deterioro de la situación de inseguridad. El gobernador salió hace unas horas, justo por la tarde, salió a decir que calificaba esto como un acto terrorista. Hemos discutido muchísimo en esta mesa cuáles son los riesgos de clasificar a las organizaciones criminales como terroristas, pero sin duda hay ahí un foco de atención en donde lo que a mí me gustó por primera vez es que antes de salirse a echar la culpa entre autoridades locales y federales, los dos órdenes de gobierno, el gobernador y la Fiscalía General de la República, dijeron vamos a tener que colaborar en esto, la Fiscalía Sí. puede generar la atracción del caso porque no es cualquier cosa lo que acaba de suceder, ¿no? Esa violencia en el Estado está al alza desde 2007, hay que decirlo, y tenemos por lo menos en números absolutos y por tasas 4 municipios entre los 10 más violentos del país que se encuentran en Guanajuato, ¿no? Y sobre todo Bien. resaltan los casos de León Ahora, y déjame preguntarte ahí Celaya. una cosa, porque sí hay una hipótesis también de que la guerra contra el Huachicol pudo haber desatado, digamos, un poco más de violencia. Tú que le has dado seguimiento a este tema, ¿se ha dado así? ¿Ha sido, digamos, es real? Mira, hay presencia de carteles y hubo un reacomodo. Tú recordarás que discutimos, por ejemplo, cómo había sido este efecto cucaracha cuando se Sí. apretó mucho a los carteles en la zona del Pacífico, pues entraron al territorio del Bajío. Ahí se diversificaron ya no solo temas de tráfico de drogas, sino también Ya. de robo de combustible. De robo de combustible, lo que pasa es que con estas dos economías ilícitas, sobre todo con un monopolio, digamos, como del conflicto y del orden de la distribución territorial de los carteles, lo que pasa es que también transitas muy fácil a Claro. otras economías ilícitas, otros delitos como la extorsión. Entonces estamos hablando de organizaciones criminales que tienen mucho dinero y esa es una de las cosas que nos tendría que preocupar. Si la estrategia debe ser solo de combate frontal, no, también lo hemos dicho mucho acá, tendríamos que estar también Sí. trayendo a la UIF para que se apriete sobre todo en los temas de lavado de dinero y en los temas de captura del Estado por Bien. sobre todo pues la extracción y la repartición de rentas de estas tres economías ilícitas al menos. Bien. Finalmente, Ana, ¿cómo lo ves tú? Pues bueno, preocupante, por supuesto. La verdad es que creo que sí nos habla de una situación ya, pues, sistémica que está ocurriendo en el estado de Guanajuato, ¿no? Lo mencionaba el presidente en la mañana. Es un caso, digamos, atípico, no tiene un comportamiento normal dentro de las estadísticas, independientemente de esta situación generalizada que hay de violencia en el país y que lleva ya muchos años. Sí hay un tema en que las cifras son extraordinariamente altas, ¿no? Entonces, como mencionaban ya mis compañeros, pues bueno, nos habla necesariamente ya sea o de complicidad o de incompetencia de las autoridades estatales y municipales. Y creo que eso es un tema que se tiene que revisar más allá de la estrategia de seguridad, ¿no? Sino que empiece a ver estas investigaciones a los funcionarios públicos que están a cargo de los temas de seguridad en el Estado y que puedan tener pues procesos en los que se investigue si están teniendo algún tipo de complicidad
o en caso de que no sea así, pues bueno, hay una incompetencia por tratar el tema porque las cifras siguen subiendo. Entonces me parece que tiene que ser de inmediato el tema del cambio en los funcionarios estatales, ¿no? Y además, sí, en este mensaje que da el gobernador hoy por la tarde, menciona pues que están en completa disposición de colaborar con la federación, lo cual pues creo que habla, al menos yo no recuerdo que haya tenido esta posición anteriormente, pero sí habla de que ya se admite pues una incapacidad para resolver el problema de manera estatal y que se tiene que hacer de manera coordinada con los 3 ámbitos de gobierno. Algo que también pues ya mencionaron es que él sí llama actos terroristas sin precedentes al atentado que hubo ayer en Salamanca. Y pues bueno, por parte del presidente de la República en la mañana, él mencionaba que pues bueno, que no quiere hacer especulaciones, ¿no? Que prefiere dejar que las investigaciones sigan y hacerlo como de manera más seria, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sí requiere un trabajo de inteligencia muy importante y que sí hay una revisión de la estrategia, porque la realidad es que estamos a la mitad del sexenio también en el estado, ¿no? No es como en otros estados que a lo mejor tenemos ahí un poquito de, pues digamos, de esperanza de que el cambio de gobierno está cerca, así que faltan 3 años para que la población en Guanajuato pues tenga que seguir con este gobierno y por lo tanto los cambios tienen que hacerse de manera inmediata. Yo creo que sí tendría que también el Congreso del Estado tomar algunas acciones respecto a los funcionarios públicos que integran el gabinete y pues asegurar que la coordinación entre los 3 ámbitos de gobierno y con la federación sea eficiente y ayuda a mejorar las condiciones de seguridad en Guanajuato. Manos levantadas de Alfredo I de Lisa. Sí, para decir, a ver, cuando el mundo no funciona nada más entre panistas, morenos, la federación y el Estado. Yo digo que a partir de la guerra contra el huachicol o del combate al huachicol, como le quieran decir, empezó esta descomposición porque el huachicol era la principal fuente de ingresos y la actividad principal del cártel de Santa Rosa de Lima. Es evidente que al cártel se le dio un golpe, pero al darse ese golpe, otra vez, la historia que hemos visto de otros cárteles, de otros grupos criminales en el país, es que diversifican sus actividades. Entonces fueron a meter más con la población, empezaron a aumentar las denuncias sobre secuestro, bueno, sobre desapariciones a un grado que preocupa lo que ha pasado, por ejemplo, con las mujeres jóvenes que están desapareciendo y de qué forma empezaron a desaparecer en Guanajuato. Todo es eso lo que no se previó cuando pues lo que pide un país, lo que ofrece un gobierno o varios gobiernos es ese combate frontal. Ese es el punto de donde hablo de una corresponsabilidad. Si no podemos ver que hay una corresponsabilidad en eso, sobre todo porque interactúan instituciones también federales cuando se cometen delitos como los que estamos viendo, pues entonces no hemos entendido absolutamente nada. Finalmente, Lisa, rapidísimo porque tengo 20 segundos y es el último comentario de la mesa. Sí, nada más es una corrección. El agregado de víctimas de todo el sexenio en Guanajuato asciende a 10,490 víctimas, sin tomar en cuenta los que van a publicar el día de hoy en el Secretariado Ejecutivo, porque hoy se actualizan las cifras de agosto. Y solamente decir que si bien es cierto que la presencia de crimen organizado tiende a aumentar violencia, sobre todo cuando se diversifica, la responsabilidad del Estado, y en donde yo insisto que sí es de los 3 órdenes de gobierno, es en el tema impunidad. Acordémonos que de 2 de cada 100 homicidios se resuelven en este país y se llega a una condena, una sanción condenatoria justo en contra de los perpetradores. Bueno, antes de acabar, el gobernador de Guanajuato finalmente sí reaccionó a esto. La muerte de 2 personas tras recibir un paquete que explotó en la zona de bares de Salamanca fue catalogada por el gobernador de Guanajuato como el primer acto terrorista en la entidad. Darles el más sentido pésame a familiares de las víctimas que lamentablemente pierden la vida en este ataque terrorista sin precedentes en el estado. Así lo dijo el gobernador de la entidad, Diego Sinue Rodríguez, a varios medios locales. Vamos a seguir discutiendo este tema a lo largo de la semana. Nos damos una pausa. Dije era el último comentario, ya no hay más tiempo. Regresando, pese a las diferencias expresadas por algunos de los mandatarios que participaron en la cumbre de la CELAC, que se realizó el sábado en la Ciudad de México, el presidente López Obrador consideró que fue un éxito. ¿Fue realmente un éxito o no? Regresamos con ese tema punto y contrapunto, no te vayas.